Muy buenas noches. Nuestro invitado de esta noche es hijo de una madre soltera. Su padre lo reconoció cuando él tenía 12 años. Su abuelo paterno combatió en la guerra española contra Franco, contra la Falange. Quedó entonces desterrado el papá y terminó viviendo en Colombia, en el Chocó. Era trabajador de una mina en el Chocó y trabajaba como electricista. Su madre era una campesina, modista, hacía botones, los unía. Solo tenía 3 años de escuela. Había nacido en Santuario, en Risaralda, hija de un campesino liberal que murió en el Cauca durante la guerra liberal conservadora que tanta muerte produjo en Colombia. A su abuelo materno lo mataron en Toribío por liberal. Ese muchacho de quien les hablo nació en el barrio Las Cruces de Bogotá, en medio de absoluta pobreza, conviviendo con la miseria. Logró, con el producto del trabajo de su madre, tejedora, y trabajando como taxista, logró su ingreso a la Universidad Nacional, financiándose para sus libros con lo que producía su trabajo en un carro. Era taxista, el dueño del carro lo había contratado como taxista y lo que el taxi producía lo invertía en el arriendo del carro, en el pago de la gasolina y los centavos que quedaban para su estudio. Estaba cursando medicina en la Universidad Nacional, aquí en Colombia. El hombre de quien les hablo, se llama Roy Barreras. Es el nuevo, o será, el nuevo presidente del Congreso de la República de Colombia. Pocas personas conocen esta historia, pero es así. Un hombre de origen modesto. Con todo respeto, el doctor Barreras tiene fama de ser lagarto, de cambiar de partido. Y lagarto, en el caso de Barreras, es un sinónimo injusto, sino que ha sido víctima de la violencia, de la pobreza, de la miseria. No ha cambiado de partido, lo han expulsado de los partidos. De los 3 partidos en los cuales ha militado, lo han expulsado por rebelde, por protestar. Y hoy es digamos, el hombre del día, al ser acogido por la bancada de Pacto Histórico de Gustavo Petro y propuesto además por el mismo presidente electo como nuevo presidente del Congreso. Doctor Barreras, pues felicitaciones y mucha suerte. Pues muchas gracias, Yamid. Buenas noches a los televidentes, a las televidentes en sus hogares. Gracias por esa introducción que se necesita ser Yamid Amad para sacarle a uno esas historias que son normales. A mí me parecen historias normales, son las historias de 9 millones de colombianos desplazados de la violencia. Yo soy orgullosamente hijo de una madre campesina, de una madre soltera. A esa madre que es mi heroína le debo todo, la extraño, se me fue hace 2 años, a los 86 años, y fue la que me dijo desde muy niño que solo estudiar podía sacarnos de la olla, y me estimuló tanto que logré salir adelante gracias a Dios y aprender lo que todavía hago, que es salvar vidas. Trabajé 23 años como médico, Yamid. Yo conocí a mi padre en la adolescencia, como usted ha dicho, y fuimos muy amigos.
y trabajé con él y me enseñó a curar y le tengo un recuerdo enorme. Mi padre ya murió. ¿Por qué su padre lo abandonó? Mejor dicho, nunca lo reconoció. Bueno, no sé, esa fue una historia de amor, digo yo, como telenovela mexicana. Seguramente eran muy jóvenes cuando mi madre, que era muy linda, pero era apenas una modista, era una niña pues humilde, huérfana, de padre y madre, porque como usted bien ha dicho, a mi abuelo lo mataron, está enterrado en El Palo, en una vereda del Cauca, en esa guerra liberal conservadora. La montaron en una chiva y la mandaron a sobrevivir a Bogotá con un pariente, como tantos, y conoció a un estudiante de medicina que tenía un ojo verde y uno azul y era muy buen mozo. Se enamoró, se embarazó y pues el muchacho terminó su carrera, y cuando le contaron que la novia estaba embarazadita, o ella le contó, pues cogió las de Villadiego, como suele pasar, pero mi madre tomó la valiente decisión de sacar adelante a su hijo con una máquina de coser, y ella, gracias a ella, le debo todo a esta madre, a quien desde el cielo le ofrezco esta entrevista y este día de responsabilidades que hemos asumido. Ella murió hace poquitico, ¿no? Hace un par de años se me fue mi madre. 87. 87 años tenía mi madre. Lúcida y liberal hasta los huesos por cuenta de mi abuelo, campesino liberal. Sí. Yo dije, doctor Roy, en la presentación, que este permanente cambio suyo de partido no ha sido producto de que usted cambie, sino que usted lo saca. ¿Cómo es la historia política suya? Usted comienza a hacer política, ¿con quién y cómo y por qué? Es una cosa curiosa, déjeme decirle solo una frase, que si ustedes examinan la historia política de todos, no de algunos, de todos los presidentes de la República y de todos los que han transitado, todos ellos se han cambiado de partido muchísimas veces que yo. Pero mi historia es breve. Juventud, Luis Carlos Galán, héroe de mi generación, lo conocí muy joven, lo acompaño desde mi juventud, 17 años, hasta que lo mata la mafia en el 89. Los sobrevivientes del nuevo liberalismo terminamos aglutinados en Cambio Radical, el partido que fundó la familia de Galán entonces, Augusto Galán Sarmiento, Alfonso Valdivieso Sarmiento, y en ese partido permanecí todo el tiempo. Nunca fui elegido concejal ni diputado. Yo trabajé 23 años como médico al lado de mi padre hasta que él murió, y luego 11 años más. Me prestaron la oportunidad de estar en una lista, como se dice, de relleno, porque era médico, porque tenía algún prestigio como médico de opinión, y terminé elegido por residuo. En esa época había otro modelo, y terminé en el 2006 como representante a la Cámara. Para mí fue una sorpresa porque yo tenía a mis pacientes esperándome el lunes siguiente. No, pero a ver. Y ahí me quedé hasta que, por desavenencias con el entonces presidente del partido, Germán Vargas Lleras, por beligerante y por contradictor, él me expulsó del partido. Primer cambio, me expulsó y fui a la U. Y este es el único segundo cambio. Me expulsaron de la U ahora por hacerle oposición al gobierno Duque y negarme a elegir a la procuradora Margarita Cabello, y quedé libre, independiente, con suficiente libertad para que hace ya año y medio, en febrero del 2021, decidiera acompañar el proyecto político del único hombre que en mi opinión era capaz de recuperar el legado de paz de Juan Manuel Santos. Y ese hombre es Gustavo Petro, que hoy, para alegría nuestra, es el presidente electo. No, pero lo iba a interrumpir por esto. Tengo entendido que su vida política comienza realmente en un discurso de recepción de su título de bachiller. Ah, sí, esa es una historia muy querida. ¿Cómo es la historia? Yo me gradúo de bachiller en el Instituto de La Salle. Curiosamente, Petro también es de La Salle. Y curiosamente, Petro también vivió en Las Cruces, pero no nos conocimos porque él es mayor que yo. Yo estoy más ardido. De La Salle, aquí en... Petro es de La Salle de Zipaquirá, yo de La Salle de Las Cruces, sí. De aquí, del barrio Egipto, para ser más. Sí. En la graduación me correspondió el discurso de grado por tener ese reconocimiento como buen estudiante. Sí. Y los hermanos de La Salle invitaron a un expresidente muy viejito ya, que había sido alumno 50 años atrás. Era Carlos Lleras Restrepo. En el discurso yo hice un homenaje a mi madre, que estaba allí, y rememoré que era nieto de un campesino liberal que habían matado en la guerra. Cachiporro. Yo estaba cachiporro, orgulloso de haber podido graduarme de un colegio que era un colegio de clase media, que era el mejor que ella pudo pagar. El expresidente Lleras, algo le llamó la atención de ese discurso de ese muchacho de 17 años,
y me dio una tarjetica y me dijo, vaya, busque este señor. Era Luis Carlos Galán. No, por eso acompañé a Galán hasta que lo mató la mafia en el 89. Ese es el comienzo real. Ese es el comienzo de la piquiñita política. Y entonces... Pero luego, como tenía que estudiar medicina en la Nacional y trabajaba por las noches como taxista, haciendo las mejores carreras eran dos, Yamid, le confieso. Al Dorado. Primero las de las noches, medianoche a los moteles, porque daban propina, los maridos infieles, y a las 4 de la mañana al Dorado, al aeropuerto. Eran las mejores carreras. Sí. Entonces no podía seguir haciendo ni estando en las reuniones de los jóvenes del nuevo liberalismo. O sea que dejé completamente esa actividad, terminé medicina, me fui a trabajar con mi padre, ejercí la medicina 23 años en Cali. Fui gran amigo de él, me enseñó a curar, a salvar vidas, trabajé en hospitales. Le contaba una anécdota. Dos de los directores de medios que hoy ejercen, colegas suyos, y no digo el nombre, por supuesto, por respeto a su privacidad médica, fueron pacientes míos, me conocieron en esa otra vida. No le puedo creer. Sí, sí, sí. Son directores de... Hablan todos los días por las mañanas en radio. No ellos saben. Él y ella. No. Pero entonces, okay. En el 2006, terminé elegido de relleno, porque yo nunca había sido elegido a nada, ni concejal, ni diputado. Y pues me tocó dejar mi trabajo médico para dedicarme al trabajo que es igual que el trabajo médico, salvar vidas. Lo primero que hicimos fue el reconocimiento de la ley de víctimas. Tuve el honor de hacer esa ponencia que reconoció el conflicto armado. Y luego toda esta historia del marco para la paz, de la negociación con las FARC, del cese de fuego con el ELN, del gobierno Santos, que intentó pacificar el país, que se echó a perder en estos 4 años del gobierno saliente y que vamos a recuperar en el gobierno de Gustavo Petro. Estoy aquí y he estado en esta campaña para recuperar el legado de la paz y creo que vamos a poder hacerlo. ¿Por qué razón Gustavo Petro propuso hoy en la Junta de Senadores de su partido el nombre de nuestro invitado de esta noche, el doctor Barreras, como presidente del Congreso del Senado de la República? Él lo dijo, porque es un hombre fruto de la guerra, nacido en la guerra, pero producto de la paz, y un hombre que ha dedicado los últimos años de su vida a trabajar por la paz. Doctor Roy Barreras, gracias por aceptar esta invitación, 1000 felicitaciones, mucha suerte. ¿Y los restos de su madre dónde están? Están sembrados en mi casa en Cali, debajo de un arbolito, porque tengo una sillita, yo me siento a conversar con ella, que sé que no está allí en las hojas de ese árbol, pero que estoy seguro que me escucha. Yo tengo la bendición de la fe y sé que la muerte es un paso, es desencarnar, es avanzar, trascender, y converso con ella todavía. Es la heroína de mi vida. Yo lo sé.